ofrece, no promete resultados, lo que promete es un proceso, ¿no? Lo que promete Sí. es una garantía ante en contra de las arbitrariedades, ¿no? Pero no promete resultados, no promete ciertos indicadores económicos, no Y promete... tampoco debería. eh, no, porque no está pensado para eso, precisamente. Entonces, yo creo que hay mucha como desilusión, como decía María, pero también hay mucho como eh, no confusión, porque no quiero, para mí no es una confusión, pero es una idea de que era la democracia como concepto lo que iba a dar los resultados y en verdad no va por ahí, en mi opinión, por lo Como menos. una falsa expectativa también. Sí, ajá, o sea, Sí. como que la democracia es lo que va a generar las cosas. No, la democracia lo que va a hacer es evitar que alguien venga y ponga su voluntad sobre ti. ¿No? Que te quite tu casa, que mate a tus hijos, ¿no? Que es lo que pasaba antes en los gobiernos autoritarios. Entonces, o sea, creo Sí. que eso es lo que tenemos que reconstruir un poco. Sí, sí, porque pasa que la gente también considera de no simplemente me va a ayudar a solucionar mis cosas, sino es simplemente, es básicamente entender de la democracia te ayuda a entender que tu voz puede ser escuchada si estás en los lugares correctos. O sea, me refiero si estás en puestos como de asamblea, etcétera. Pero aún si no estuvieras, en teoría tienes representatividad. Y eso señores, es preciado. O sea, no podrías dejarla a un lado realmente por las cosas que Sí. tú consideras. Y ahí es donde lo que les hablaba, porque bueno, la anaciclosis en teoría una vez ya llegaste al, al gobierno de las masas y este salvajismo, naturalmente suele surgir de nuevo un líder que es más fuerte y en teoría regresas a la monarquía. Y sin embargo, nuestros sistemas hoy por hoy están diseñados para tener de presidente, o sea, una combinación de los tres para evitar que esto suceda. Pero justo leyéndolo decía, ¿qué pasa cuando el presidente, que es como que la contraparte del monarca, digamos, es alguien que se le suben los humos a la cabeza y empieza a sentirse autoritario, cuando los jueces, que en teoría son eh, la aristocracia, terminan en una oligarquía que está vendida, que toma decisiones a beneficios de algunos y no de todos, y la democracia que está representada en teoría en el Congreso, pues también se vuelve, pues, acá lo podríamos decir, un nido de ratas, eh, cuando todas fallan al mismo tiempo que nos queda, ¿saben? Como cuando todo el sistema empieza, que es mucho lo que vemos en América Latina, e igual me parece interesante que a pesar de eso, los países en América Latina que están viviendo en dictaduras quieren liberarse de las dictaduras, como que no logramos ponernos de acuerdo en qué queremos. Ujú. Pero ahí hay un poco de todo, porque hay, o sea, sí, tienes cosas como lo que sucede en Nicaragua, o sea, lo que sucedía en Venezuela y ahorita no sabemos qué sucede, pero que todavía no ha sido una transición completa a Cuba. Eh, y tienes otros regímenes que, si bien la gente no les quiere categorizar de dictaduras como tal, son muy autoritarios. Esas son muy autoritarias. Pero Bukele. tienes, ajá, Paraguay, diría yo también, pero tienes cosas como la gente que pide estructuras como las de El Salvador, por ejemplo, ¿ya? O sea, ¿me entiendes? O sea, es bien maleable el asunto, por ponerle un adjetivo. No es algo homogéneo. ¿Ustedes leyeron El origen del totalitarismo de Hannah Arendt? Sí, Sí, pero Ya. recordame, ¿cuál de todo? sí, Hay porque es una un libro parte, muy grande. Lena, hay una parte donde ella habla sobre la atomización social, que te dice que la gente está desconectada y su comunidad real, donde no hay ningún lazo fuerte y que era fácil de que en esos lugares, o sea, que era como que la parte número uno donde empezaban, pues, el totalitarismo, básicamente porque como que las condiciones se reunían para eso, si se Sí, acuerdan. Ya. sí, sí. Y eso me hace pensar porque en Latinoamérica es como que justo las condiciones
o sea, tienes migración masiva, todas las familias están separadas, tienes, sobre todo el fenómeno de la urbanización, donde nadie conoce a sus vecinos, o sea, donde mientras más separado estés la otra persona, mejor, porque no tienes que confiar en nadie, y haces también como que este proceso no solo de separación, sino también de convertir a la gente en personas completamente anónimas, donde no necesitas realmente conocer el vecino cuál, el que tiene el carro tal, y se terminan con objetos y no con personas. Entonces, no, dale. Yo solo que te agregaría el clasismo. Ajá. También, exacto. La división, o sea, que es una herencia postcolonial, sí, pero es que es muy fuerte. Pero es tan fuerte que es un clivaje que se mantiene. Ajá. Entonces, y si le sumas a esto, por ejemplo, con todas las conexiones superficiales que tienes en redes sociales, porque no tienes una comunidad real, o sea, sorry si son algunos de ustedes influencers, pero es cierto, o sea, sí, tienes gente que te contesta, tienes gente con esto, pero al final del día tú no las reconoces. Puede ser que ellos te reconozcan a ti, pero tú no puedes reconocerlas. Yo recuerdo que en una clase de comunicación intercultural, nos decían de que la primera cosa que hacía que la gente sea completamente anónima era, por ejemplo, si tú pasas por la calle y veías a alguien sin hogar, no lo veías a los ojos, porque en el momento que tú los veías, se convertía como un humano y sentías como que no, mira los ojos y tienes que ayudar. Pero cuando no los veías, era como, ok, puedes pasar por la vista gorda su necesidad o con alguien está así. Entonces, ya no tienes como que estas instituciones intermedias que funcionaban como para unirte, o probablemente sí, porque ya no son tan populares, por ejemplo, iglesias, sindicatos, etcétera, donde te unían y que te hacían entender un poco más las cosas y al mismo tiempo era, no puede haber totalitarismo por esto. Yo sé que ella sigue hablando de más cosas, pero no, las otras cosas no recuerdo. Total. Incluso yo hace unos años vi, y la puedo buscar, un TED Talk de un arquitecta urbanista de algún país del Medio Oriente, no me recuerdo cuál, que decía que fue justo estos complejos de urbanización como más divisivos entre clases y religiones que habían fragmentado el tejido social y que habían fomentado las condiciones para un conflicto armado interno, ¿verdad? Que era más fácil pelearte porque antes estaba una panadería de judíos, una empresa de unos cristianos afluentes, un barrio musulmán y todos convivían. Pero el que sea, y acá en Guate pasa mucho, se están haciendo estos complejos donde hay un centro comercial con vivienda, con supermercados, realmente se está diseñando para que la gente no tenga que salir de, aunque sean complejos masivos, es un lugar, solo los niños van al colegio en bus con otro círculo selecto y bastante discriminado, o sea, ya sea por precio, por lo que los papás creen. La fragmentación social y el tejido social en América Latina, a pesar de que es algo que, por lo que somos famosos, ¿verdad? De ser alegres y de convivir, siento que cada vez se está rompiendo más. Sí, y por ahí va también el tema de el narcotráfico, que genera un nivel de violencia que te rompe la comunidad, ¿no? O sea, sí. no es nada fácil. Hablando sobre algo que decía Mauri, es otro concepto que también manda rondando últimamente. Es un concepto que habla sobre la crisis de los intermediarios. Y es esta idea de que antes había más como gente entre el ciudadano y el poder, cosa que había como más cercanía con las personas que podían influir sobre las decisiones políticas, ¿no? O sea, no eras tú y el siguiente escalón era, yo qué sé, tu congresista, asambleísta, diputado, sino que eras tú, era el líder de la comunidad, era la asociación de comunidades, después venía la asociación de regiones y después venía el diputado, ¿no? Entonces, tú tenías... en Estados Unidos, ¿sí? O sea, sí, pero aún más niveles, más cercanos. O sea, es esta idea de que ya no hay
que hay mucha distancia entre el ciudadano y quien toma las decisiones cuando antes había más personas en el medio con las que podías interactuar. Entonces, claro, eso parte también de la falta de comunidad, porque cuando tú vives en comunidad normalmente, es más fácil identificar los problemas que afectan a todos y poderte organizar, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo vivo en un barrio que no podemos tener comunidad porque estamos al lado de una autopista rápida y yo tengo literal montaña y montaña a los lados. Entonces, en verdad es un barrio chiquito y no tengo mucho chance de organizarme mucho con mis vecinos. Pero sí he escuchado que antes decían que la asociación de vecinos era algo muy fuerte, ¿no? Que era un espacio de comunicación, un espacio de gestión muy importante para los vecinos en diferentes barrios, que se organizaban entre diferentes barrios para pedir cosas al municipio. Entonces, eso se ha perdido también por todo lo que han dicho ustedes, ¿no? El tema de probablemente el clivaje de clase, para mí el tema de la violencia aísla mucho a la gente. Obviamente el tema de las dificultades económicas pues hace que la gente no pueda vivir en comunidad, sino que tenga que estarse enfocando en las necesidades inmediatas que tiene. Y de nuevo, y para volver al tema, esto lo que hace es que si viene alguien y te dice, ¿sabes qué? Yo puedo solucionar todos estos problemas, solo déjame saltarme las leyes y déjame saltarme las instituciones democráticas, pues ¿qué le vas a decir? Dale, o sea, yo necesito todas estas cosas. Pero, y para meterle, no sé, un plot twist al tema, dentro del mismo informe de Latinobarómetro hay otra cita que para mí está en completa discrepancia con la anterior, y es que el 52% de los latinoamericanos dice que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Entonces, tenemos el 53% que dice que estaría dispuesto a tener un gobierno no democrático si soluciona sus problemas, pero básicamente la misma cifra, 52, un poquito menos, digamos, dice que prefiere la democracia a cualquier otra cosa. Entonces, para mí esto lo que dice es, o sea, prefiero vivir en democracia, pero si es que no me satisface mis necesidades, pues estoy dispuesto a probar otra cosa no democrática. Lo que para mí significa que es un tema, de nuevo, de necesidades insatisfechas. No es un tema ideológico, no es un tema abstracto, conceptual, es un tema de yo necesito que me solucionen esto. Y si prefiero que lo haga la democracia, pero si no lo hace, prefiero que lo haga cualquier otra cosa. Entonces... Claro, que es lo que decías al principio, hay ciertas cosas que son urgentes y que no los consensos son caros, son costosos en tiempo, son costosos en energía, y no todo requiere, y pues también, ¿verdad? Ahorita que creo que la democracia, si bien lo admiro, sí noto que ha sucedido, cada vez hay más minorías y más pequeñas, y eso lo hace un poco más tedioso tener que, o sea, creo que a todas nos ha pasado, ¿verdad? Cuando uno entra a estos espacios cívicos de activismo o de organización social y es que todo se tiene que consensuar y que si el arte nos gusta a todos y que si el mensaje nos gusta a todos, o sea, para cosas que son urgentes o sea, puede a veces jugarte en contra el mecanismo que estás eligiendo para solucionar el problema. Uh-huh. Ahora, yo tengo aquí una pregunta para ustedes, en el mismo formato, en el mismo, ¿cómo se llama? Informe, decía que a pesar de que más del 53% quería, porque si ustedes entran, se dan cuenta que que va cambiando de acuerdo a los países. Si tienes, por ejemplo, el 62% en El Salvador, que es súper alto, y hay otros países más que te piden, que dicen que sí estarían de acuerdo. Pero cuando les preguntan si les importaría de que el presidente o la persona esta quite un poco de leyes a su antojo, la gente bajaba. Entonces, o sea, es como que de ahí del 53 bajaba al 35%. Entonces, es como,
mantente dentro de los parámetros, por decirlo así. Entonces mi pregunta Lo que queremos es